En este espacio hablaremos del papel del legislativo en procesos tan importantes como la coyuntura actual del país y la transición energética. Le damos la bienvenida a nuestro moderador, José Manuel Acevedo, y a los honorables senadores que intervienen en el panel. Bienvenidos, adelante. Señores, buenas tardes. Gracias a los que se quedaron después del coffee break para poder oír un poco la intervención de los congresistas de distintas tendencias políticas, de distintos partidos, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal y, por supuesto, el partido de gobierno, el Pacto Histórico. Y yo quisiera comenzar con una pregunta más general de la situación de país en estos momentos y de lo que ustedes se enfrentan en el día a día entre el Congreso y el gobierno y esa relación que por momentos parece fluir bien, por otros momentos parece estar bastante fría. ¿Cómo la está viendo usted, senador Didier, la relación entre el gobierno colombiano y el Congreso de la República? Bienvenido. Aló. Bueno, gracias, Juan Manuel. Un saludo a los compañeros panelistas, representante heráldico y, por supuesto, a los senadores que me acompañan. Bueno, yo creo que el gobierno y el Congreso hoy no han podido lograr por parte del gobierno construir esa relación de consensos, independientemente de la ideología, de los partidos que cada uno representamos en el Congreso. Debe haber ese consenso, poder concertar para poder sacar esas iniciativas que tiene el gobierno, sobre todo en el tema de las reformas. Entonces, mientras que no exista esa relación gobierno-congreso, del diálogo, de la concertación, difícilmente se puede avanzar. Miguel, ¿le está cumpliendo el Congreso de la República al país en términos de independencia frente al Poder Ejecutivo? ¿Cómo le está viendo usted? Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a ACM, gracias por la invitación, a Juan Camilo, a todo el equipo, a todos ustedes en la asociación, gracias por recibirnos y un saludo especial a usted, José, y a mis compañeros. Yo tendría que comenzar diciendo que nosotros hacemos oposición, pero una oposición realmente pensando en el país y preciso. La oposición que hicieron quienes hoy gobiernan les sirvió para llegar al poder, pero en el camino nos hicieron daño con el paro del 21 y muchos otros ejemplos. Nosotros hemos buscado hacer un balance entre hacer oposición al daño que este gobierno puede hacer, pero al mismo tiempo a construir un camino de bienestar para el país. Por eso, a cada crítica, óigase bien, la acompañamos con una propuesta. Nosotros simplemente no nos oponemos a las cosas, les damos alternativas al gobierno permanentemente. Segundo, desde el primer día, José Manuel, buscamos el diálogo. Nosotros siempre hemos entendido que el error más grande con este gobierno es aislarlo, es evitar la conversación. Por eso consideramos que el diálogo es necesario, es fundamental. Pero lo que hace muy difícil este trabajo, y no solo para la oposición, sino para ustedes como empresarios, por ejemplo, es que este es un gobierno que no escucha. De pronto se sienta a hablar, y de pronto ustedes entienden la diferencia. Habla, pero no escucha. Segundo, este presidente nos habla muchas veces de un acuerdo nacional. Ayer o antier, en una marcha además de derroche y podría decir casi corrupción, decía otra vez que el acuerdo nacional. ¿Qué acuerdo? El acuerdo por definición obliga a que las partes hagan concesiones. Es decir, uno no acuerda imponiendo. Y este gobierno no hace acuerdos, impone. Yo le voy a decir una cosa, José, yo creo que este es un momento para llegar a acuerdos, sin duda, tendríamos que llegar a acuerdos. Este es un sector que necesita acuerdos, pero lo que no podemos aceptar son imposiciones. Porque además, óigase bien, las imposiciones del gobierno se derivan de falsos dilemas. Ustedes son víctimas del falso dilema que este gobierno ha construido, que minería o vida, perdón, ¿cómo así? Minería o transición energética, minería o cambio climático, falso. Y los falsos dilemas terminan obligando a tener posiciones absolutas. Cuando uno tiene posiciones absolutas, difícilmente encuentra balances. Y eso es la dificultad de trabajar con este gobierno, Entonces, lo que le quiero terminar diciendo es, la relación que hoy tenemos entre el gobierno y el Congreso termina siendo el resultado de un ánimo del gobierno de imponer, no de construir colectivamente, y es lo mismo que estamos viendo en la sociedad colombiana.
Miguel, gracias. Me parece interesante ese punto del acuerdo nacional del que tanto se habla por estos días y que hay que ver si se logra llenar de contenido y si hay disposición de ambas partes. En un minuto retomo ese tema. Senador Chacón, relación gobierno-congreso, ¿cómo le está viendo usted hoy, 29 de septiembre? Porque también las cosas pueden cambiar después del 29 de octubre. Bueno, siempre los relacionamientos en la política no son fáciles. Recuerdo muy bien en el gobierno, ejemplo de Duque, que el primer año fue muy fuerte entre el Congreso y el gobierno de Duque. Él tenía el presidente del Senado y nos tenía a nosotros muy defendiendo de la institucionalidad, de la independencia del poder, el que el presidente no era el dueño del Congreso, y tuvimos muchos enfrentamientos con el gobierno de Duque. Este gobierno está viviendo lo que vive un gobierno cuando hace una reforma. No está haciendo una, está haciendo muchas. Hay muchos frentes en diferentes campos. Es un gobierno que tiene una tendencia ideológica que lleva muchos años esperando gobernar, y por supuesto esos años también han acumulado sus intenciones ideológicas. Saben que tienen 4 años y en esos 4 años tienen que meter la carrera, presentar proyectos, tienen estructuras ideológicas totalmente distintas a las que la institucionalidad estaba acostumbrado, y por supuesto ha creado una convulsión en el Congreso, una convulsión en la opinión pública y una convulsión en los sectores empresariales. Ahora, el diálogo es fundamental. Le toca al Congreso también imprimir la obligación del diálogo, y es lo que se viene haciendo. Cuando el Congreso y sus comisiones exigen mediante sus procedimientos legislativos la posibilidad de concertar, abren audiencias, discuten en audiencias, discuten en el Congreso, hacen debates de control político, obligan a los gobiernos a tener que ir precisamente a generar un diálogo allí en el escenario de la democracia. Aquí también hay una dificultad, y es que estábamos acostumbrados, todos nosotros, a una democracia muy liberal, formal, institucional. Este gobierno tiene una democracia más plebiscitaria, estás convocando al pueblo a que haga el ejercicio democrático, y esto tiene un calado mucho más hondo en el ejercicio de la democracia y ha creado dificultades en los paradigmas que hoy tenemos. Pero yo creo que cuando se le exige, voy a poner un ejemplo, en la Comisión Primera, que ha sido muy fuerte, muy dura, han dicho que, ejemplo, la Comisión Primera del Senado ha sido controversial con el presidente, que tenemos grandes diferencias, grandes fisuras. Yo creería que por el contrario, lo que hemos exigido y ellos han aportado en esa discusión es la independencia. Y voy a poner un ejemplo, la jurisdicción agraria, este es un gran ejemplo. Empezó con ellos un cambio muy fuerte, creación de una corte de jurisdicción agraria, con creación de magistrados, no recuerdo si 7 nuevos magistrados en esa corte. Perdían la competencia del Consejo de Estado en aquellas discusiones jurídicas administrativas con los bienes y tierras que tenían que ver con lo público, y las competencias de la Corte Suprema de Justicia con la civilidad, con las tierras de los civiles. ¿Qué terminó pasando en el Congreso de la República? Una discusión muy fuerte, muy dura con las Cortes. No hubo corte, no hubo magistrados. Sí debe y debía haber una jurisdicción agraria. Cedimos en ejercicio que se requería en el país durante tantos años, que ha pedido que haya más agilidad en resolver los problemas de tierras de este país, de conflictividad en Colombia, y el Congreso cedió eso sin perder las competencias, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, con más de 150 años de experiencia en manejar esos problemas, sí. Y hacia abajo crea y va a crear en unas leyes estatutarias ordinarias todo el sistema realmente agrario que debe tener el país. El problema no son las cortes, el problema es los jueces, magistrados, que hay que crear más jueces y magistrados,
y concertamos. Eso es una muestra de un diálogo fuerte, radical, en donde podemos concertar lo que requiere el país. A eso le corresponde al Congreso de la República imponer también su paso. Gracias, Alejandro Carlos. Heráclito, creo que tiene buen material para usted responder la misma pregunta. ¿Cómo está viendo esa relación Congreso-Gobierno desde su prisma del pacto histórico? Gracias, José Manuel. Un saludo a todos los asistentes al Congreso Nacional de Minería. Minería para la vida, minería para la vida. Y ahí coincide con la apuesta del Gobierno Nacional y el pacto histórico que tenemos que trabajar en este país por la vida, que es el principal objetivo estratégico de cualquier Estado. La vida de los colombianos. Colombia, potencia mundial de la vida. Y todo lo que se ha hecho, José Manuel y queridos asistentes, es pensando en la vida a largo plazo de este país. Colombia, 20 años, Colombia, 30 años. Cuando ya muchos de nosotros no vamos a estar acá, ¿qué tenemos que hacer para llegar allá? Uno, la paz total. Y la paz total se construyó, la ley de paz total, en el Congreso de la República y logramos sacarla con la mayoría del Congreso. Es decir, las herramientas para que el gobierno negocie y se siente a la mesa con grupos alzados en armas. Grupos alzados en armas que nosotros no los creamos, que vienen de más de 60 años en este país y están ahí, que tenemos que sentarnos a la mesa, porque aún con 8 años de Uribe en el poder, con 4 años, primer gobierno de Santos y con el gobierno de Santos, nunca se pudo derrotar militarmente a estos grupos. La primera apuesta, paz total. Segundo, trabajar en los conflictos que originaron en las causas que originaron estos conflictos. ¿Cuál tema? En los acuerdos de paz de La Habana se acordó la jurisdicción agraria para dirimir los conflictos asociados a la tierra, a la pertenencia o a la propiedad de la tierra. Y aprobamos la jurisdicción agraria. Conflictos que tienen hoy este país 9 millones de procesos. 9 millones de procesos y solamente se han solucionado cerca de 200.000. Es decir, ¿cuál es el compromiso de país, de Estado para solucionar esa causa? Para solucionar esa causa, para dirimir esos conflictos, la creación en el Congreso de la jurisdicción agraria, crear los juzgados agrarios, crear los tribunales agrarios. ¿Qué más estamos haciendo nosotros para la vida? Hay que darle tierra a los campesinos colombianos. Y no como algunos dicen, es que queremos expropiar. Queremos comprarle tierra, comprar tierra productiva y el gobierno le hizo esa oferta a los ganaderos de comprar 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas. Comprar la tierra, comprarla y darle tierra a los campesinos, pero además asistencia técnica, créditos baratos. Eso es pensar en la vida y en el próximo país para lograr, entre otras cosas, como objetivo estratégico del Estado, soberanía alimentaria en el largo plazo, que va a ser una de las crisis de la humanidad. Y eso lo contemplamos en el Plan Nacional de Desarrollo, José Manuel. ¿Qué más estamos haciendo y qué más se va a hacer? Ordenar el territorio alrededor del agua. ¿Quién no quiere en este país ordenar el territorio alrededor del agua? Porque es un tema estratégico a largo plazo. Es un tema de la existencia del Estado. Y cuando hablamos del Estado y de los colombianos, no es solamente un sector. Es los empresarios, es quienes generan riqueza, es los trabajadores colombianos, hombres y mujeres, campesinos, afro-raizales, para todos los colombianos. No es un tema solamente para los que hayan votado por el pacto, es para todos los colombianos, Miguel. Y creo que esa es la apuesta de Estado a largo plazo, de Estado para 30 años. De la Colombia que va del Guainía a la isla de Malpelo, o de Leticia a Cayo Bolívar, en frontera con Jamaica. Sí. No solamente el territorio continental, sino además los territorios marítimos que tiene Colombia, que es un gran país. Entonces quiero, José Manuel, y ahora tenemos las otras grandes reformas que deben ser la base de un acuerdo nacional. Y el Congreso es el escenario natural para discutir esas grandes reformas. Pero además, en otros espacios de discusión como las audiencias públicas, todos tenemos el derecho a participar. Los gremios, la academia, los profesionales, los jóvenes, las mujeres, indígenas, porque lo que estamos construyendo en el Congreso de la República
lo repito y lo reitero, José Manuel, es pensando en la vida de las próximas generaciones de colombianos. Heráclito No podemos dice- repetir sí. que de aquí a 20 años sigamos en la guerra, sigamos en la exclusión y sigamos en las condiciones que tenemos hoy, por ejemplo, que de cada 4 colombianos solamente 1 se pensiona. Entonces tenemos que pensar De en eso, acuerdo. José Manuel. De Y acuerdo. ese es el proyecto de país. Y me parece muy interesante lo que usted ha dicho. Usted dice que el escenario natural de estas discusiones es el Congreso de la República, pero a veces a uno le parece que el presidente no cree que ese sea el escenario natural. Y entonces lleva a la gente a las calles, como dice el senador Chacón, en una especie de democracia mucho más directa, válida, legítima, diríamos algunos. Pero Miguel Uribe, Claro, pero ¿qué permítame- va a pasar en el momento en que el Congreso de la República le ponga frenos o le diga que no al gobierno en sus pretensiones de reformar la educación, la salud, de hacer la reforma laboral que quiere, y el presidente todos los días o un día a la semana organice marchas frente al Capitolio, frente al Congreso de la República? ¿Cuál debería ser la actitud del Congreso en ese escenario? La actitud en general del Congreso debería ser independencia. Independencia no quiere decir oponerse, quiere decir no ser subordinado al gobierno. Pero yo les quiero hacer una reflexión. Ha cogido carrera la tesis de que el gobierno no va a sacar las reformas, porque evidentemente el gobierno está en una crisis de gobernabilidad, está en el marco de unos escándalos familiares muy complejos, que no solamente son pues un problema, una calamidad familiar, sino se trata de un problema de Estado sobre la financiación de la campaña y la alianza con grupos paramilitares para ser elegidos. Y entonces lo que pensamos la mayoría de los colombianos es, hombre, el gobierno está tan enredado que no va a sacar las reformas. Falso. Ojo, con la reforma a la salud, el gobierno, precisamente porque no concilia y no concede, sino solo impone, tomó la decisión, diría yo, sui generis, de destruir, de declarar el fin de la coalición de gobierno en aquel momento, hace unos meses. Y cambió el enfoque, ya no está haciendo una coalición con partidos, sino individual. Y hay transacciones políticas para poder garantizar esa coalición, y yo me temo que todavía va a tener capacidad de poder mover esas reformas. Primer punto. Segundo, Me imagino que eso que usted mientras- dice lo puede probar. Es decir, que están comprando votos uno a uno, más o menos. Pues lo ha aprobado RCN cuando cuentan, y los medios de comunicación cuando cuentan qué están haciendo. Pero yo no voy a entrar en ese detalle que conocemos. Lo que yo les quiero decir es que no nos podemos dormir porque nos cocinan como al agua, como a la rana en el agua tibia. Es decir, hay que entender que este gobierno tiene capacidad de acción a pesar de estar viviendo estos altos niveles de desfavorabilidad y los escándalos que tiene. Segundo, nosotros consideramos que las reformas son discusiones necesarias sobre temas necesarios, pero paradójicamente todas las reformas de este gobierno están sobre premisas falsas, primero, y segundo, paradójicamente no atacan lo que dicen que quieren resolver. Cuando ustedes van a la salud, eso es lo que pasa. Cuando van ustedes a pensiones pasa algo similar, y en laboral pues ni se diga. Hoy nos explicaron aquí lo que representaría esa reforma laboral y la crisis que representaría. No lo dice Miguel Uribe en la oposición, lo dice el Banco de la República, lo dice Fedesarrollo y lo dicen los expertos. Pero les quiero hacer aquí, aprovecho hablando de reformas, de un tema que a mí me preocupa. Este gobierno sigue diciendo, y dice Heráclito, que además yo lo oigo y digo, pues evidentemente defiende este gobierno, pero es como si estuviera, es decir, no me parece el mismo discurso del gobierno. El gobierno es un gobierno radical, es un gobierno que impone. Heráclito aquí nos está ofreciendo un diálogo que no existe desafortunadamente, pero el punto es el siguiente, y es, el gobierno está en un punto en el que ve que en el Congreso está más complejo que antes, y entonces sale a las calles. Y yo le diría a mi amigo Chacón, no se trata de costumbre, que es que antes no lo hacía ni ahora sí, no, se trata de legalidad y ética. Se trata de que este gobierno no puede usar nuestros impuestos, los que ustedes pagan como ciudadanos y como empresas, para salir a marchar. Si él quiere hacer democracia participativa, que vaya. Miguel, voy a terminar, si le déjeme parece, terminar, redondeemos un prometo. poquito y que las intervenciones sean lo más Gracias. corto para que puedan intervenir Bueno, más. me parece justo ese regaño, pero les quiero decir lo siguiente. Si él quiere hacer democracia participativa, que haga encuentros comunitarios como los hizo para el plan de desarrollo y como puede hacer permanentemente. Son dos cosas diferentes. Pero les quiero aquí anunciar una cosa sobre premisas falsas, porque me parece que este es el lugar para hacerlo. El presidente hoy está empezando a perseguir a los generadores de energía y quiere intervenir la CREG, y lo quiere hacer sobre una premisa falsa. Salió a decir hace 3 días que la inflación de Colombia en materia energética, la inflación en los precios de energía es la segunda más alta de la OCDE. Ustedes vieron eso.
Y entonces utilizó ese argumento para decir que la CREG está teniendo un comportamiento abusivo y que los generadores de energía son abusivos. Ojo, se le olvidó decir que el 60% de ese incremento es el precio de la gasolina, que nada tiene que ver con la generación eléctrica. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque con premisas falsas sigue persiguiendo lo mismo. A este gobierno le duele que los privados hagan utilidades, así generen bienestar social. Y por eso persigue a las EPS, a los fondos privados, y ahora va por las empresas públicas de servicios públicos. Y ojo, porque también va por ustedes. Termino con esto. A este gobierno sí le gusta la minería, le fascina. Lo que no le gusta es que la hagan ustedes. Lo que le gusta es que la hagan otros. Heráclito quiere responderle a Miguel, pero Heráclito, espéreme un segundo porque sé que Alejandro Carlos y Didier también tienen alguna intervención que hacer. Quiero hacer unas precisiones. A ver, muy rápidamente, Debería por favor. tomarme los 6 minutos que se tomó Uribe, pero no, voy a ser muy corto. La Constitución Política del 91, que es el acuerdo social entre todos, el contrato social entre todos, dice que en este país prima la democracia directa. Y la democracia directa es con la gente, como estamos acá. Cuando Uribe hizo 305 consejos comunitarios, no era malo, Miguel, 305 consejos comunitarios. No era llevar la gente, como dijo alguien a Bogotá, sino irse a llevar todo el equipo de gobierno, toda la logística, todos los referidos a los pueblos. Incluso acá cerca, al Roble, donde un alcalde le dijo, presidente Uribe, me van a matar. Y lo mataron, los grupos paramilitares. Entonces, cuando el presidente Petro, en un año, hace una reunión y varias concentraciones para hablar con la gente, ejercer la democracia directa, entonces sí les parece malo. Democracia directa. Y el segundo elemento es, a nivel constitucional, Constitución Política de 1991, dice que el pueblo ejerce la soberanía popular de forma directa o a través de sus representantes, los que estamos acá sentados, que estamos en el Congreso, pero estamos en la obligación de rendirles cuentas a las personas o como lo estamos haciendo hoy a los gremios. Segundo, Sí. una aclaración. En este país, no voy a usar 6 minutos. No, nadie más 6 minutos. No voy a usar 6 minutos. Hágale. En este momento hay unas personas acá en la playa vendiendo bonais, vendiendo helados. Esas personas nunca se van a pensionar en las condiciones actuales porque no han podido cotizar, porque no han podido ahorrar. Con la reforma del presidente Gustavo Petro, esas personas que están allá tendrán derecho a una pensión de 223.000 pesos mensuales. ¿A usted les parece eso un exabrupto? Que otros colombianos de este estado, que somos nosotros, tengan derecho a esa pensión. A Miguel no le gusta. A nosotros, en el pacto histórico, senadora Zuleta, nosotros estamos con ese proyecto de la reforma pensional, porque en este país, los que estamos acá sentados, tal vez todos, nos vamos a pensionar. Y los otros 3, solo 1 de cada 4 se pensiona. Y los otros 3. Y nosotros no tenemos un principio de solidaridad en el Estado colombiano como lo tienen algunos países europeos, o es que nosotros solamente queremos seguir con los privilegios y excluir a los demás. Sí. Cuando algunos mineros que están en los socavones de Sardinata, norte de Santander, y se cae la mina y tienen que acudir a un hospital de tercer nivel en Sardinata, ni en Tibú hay hospital de tercer nivel. ¿Por qué en el Catatumbo no hay un hospital de tercer nivel y tienen que ir a Cúcuta a 5 horas o a Bucaramanga a 7 horas? No tienen derecho a una atención cercana de alta complejidad en salud. ¿A quién no le gusta? Al pacto nos gusta, y es trabajar con los obreros que trabajan con ustedes. Y además no es una vez que haya ocurrido estos accidentes, sino en toda la vida. ¿Por qué en Caucasia no hay un hospital de tercer nivel de complejidad y tienen que llevar los enfermos, no solamente los mineros, a Medellín y a Montería? Esa es la reforma de la salud, acercar la atención de los servicios de salud a la gente. Pero, Sí. pero parece que a algunos les gusta es el modelo de Salucop, 3 millones de usuarios. Y con la plata de nosotros, Salucop construía clubes de golf, construía mansiones en Miami. Con la plata de los colombianos que cotizábamos, plata de origen público. Pero, ¿qué pasó? Y el señor Palacino hoy está respondiendo. Pues a nosotros no nos gusta ese vamos a modelo. permitirle a los otros congresistas también hablar si Muy les bien. parece. Alejandro Carlos.
Miguel está pidiendo réplica y le decía, este no es el Congreso, no hay réplica. Es bien complejo la profundidad de lo que nosotros discutimos en el Congreso, no es fácil, Juan, y a todos ustedes. El Congreso representa la legitimidad popular, eso lo dice la Constitución. Sin embargo, aquí hay un conflicto sobre quién es más legítimo. Eso generalmente pasa con cada presidente frente al Congreso. Es un régimen presidencialista. Hay que ver una discusión sobre un régimen presidencialista, que es un hombre superpoderoso, no solo este, sino los que antes estuvieron, con un Congreso muy pobre en el ejercicio del poder, una justicia también reducida en el ejercicio del poder, pero el principio democrático habla de equilibrio de los poderes y el equilibrio no existe. Existe un todopoderoso que es el presidente de la República que trata de imponer sus posiciones ideológicas y al Congreso con ese poco poder independientemente que tiene, pero se lo dio el pueblo, lo mantiene. Y el Congreso ha hecho lo que le corresponde. Yo he sido un gran contradictor de muchos temas, Juan, del presidente, y en otros puede pensar que son importantes. Esto no es más y menos. Claro que es importante una reforma, por decirlo, de la salud, son las formas. Y ya les puse un ejemplo con la reforma agraria. Y al Congreso le corresponde ir mejorando las condiciones. ¿Qué dice este gobierno para ponernos en el escenario que estamos? Vamos a crear una empresa de minería pública que ejercerá como ejerce hoy Ecopetrol o pretenden hacerlo similar en el ejercicio de tener sectores mineros, ejemplo de pequeñas minerías, ejerciendo y ayudándole ellos a sacar adelante su ejercicio. Claro, eso nunca se había visto, porque hace mucho tiempo ningún gobierno se le había ocurrido volver a pensar que el Estado era eficiente empresarialmente. Este es un gobierno que ganó. Muchos aquí seguramente perdieron. No les voy a decir cómo me fue a mí. Pero esa es la posición, ganó. Y hoy es el presidente, es la gran responsabilidad que tiene el pueblo cuando elige. Y cuando sucede hoy lo que está, es que cambió la orientación ideológica de un país en cabeza de un régimen presidencialista, superpoderoso, y está tratando de imponer su pensamiento ideológico. El Congreso tiene diversos pensamientos ideológicos y allí estamos. Entonces, ejemplo, en lo pensional, por poner un ejemplo, todos creemos que es justo que haya personas del adulto mayor que podamos darle la oportunidad que no salgan después de muy viejos sin tener nada. Y no solo el que trabaja, el que no trabaja, un abuelo. Pero no necesariamente se hace tomando la plata que hemos ahorrado los colombianos. No necesariamente una reforma pensional en donde pueda trasladarse plata del ahorro privado que dimos los colombianos. Necesariamente una Colpensión es una entidad del Estado, tiene cómo soportar financiera y estratégicamente lo que hoy vienen produciendo los privados, y ahí es donde está la discusión en el Congreso. Sí. Para poner un ejemplo de nuestras discusiones, creemos que es necesario trasladarla, ya están poniéndose de acuerdo si 3 salarios, 1 salario, 2 salarios. Ahora, ¿Colpensiones es capaz? ¿Será que el genio financiero es Dussar? ¿Será que vamos a tener la oportunidad de que nuestros ahorros se multipliquen al doble como hoy
lo hemos tenido después del 93. ¿Dónde está la plata cuando el régimen público lo tenía antes del 93? Aún no me la han contestado en un derecho de petición. Esa es la discusión. Si el Estado a nosotros nos demuestra que es posible sacar adelante un régimen público, se puede revisar, pero tiene que mostrarnos que es capaz de montar una estructura pública como Ecopetrol. Vamos a oír al senador Didier. Sé que también Heráclito quiere seguir con la discusión y me parece muy bien, para eso es esto, y Miguel Uribe. Pero senador Didier, es que todos acá ustedes lucen como unos estadistas tremendos, pero a la hora de la hora, mucha gente afuera en la calle piensa que ustedes lo que hacen es negociar vulgarmente con el gobierno colombiano, y que sobre todo después del 29 de octubre, llámese como se llame el presidente, los congresistas van a terminar plegados ante el poderoso poder ejecutivo. ¿Eso es un riesgo? ¿Eso puede pasar? Bueno, Juan Manuel, primero que todo, yo pertenezco al partido Cambio Radical. Yo creo que ha sido un partido de posiciones, un partido que ejecuta cuando ha tenido la oportunidad en el país. Y yo creo que este modelo de este gobierno quiere convertir al Congreso en unos notarios que presenten los proyectos, como cuando tú presentas una escritura y el notario te le pone el sello y la firma. Yo creo que este Congreso, y sobre todo Cambio Radical, que no ha sido un partido de bisagra, de esos que echan para un lado y para el otro, sino un partido que se ha mantenido, ha sido responsable con el país. Nosotros nos preocupan muchas de las reformas, sobre todo con un gobierno presidencialista que cuando se le hace observaciones o cuando no se le aprueba como lo está planteando, automáticamente lo retira, como hizo con la reforma política, Miguel. Entonces, el Congreso es para dar las discusiones, los foros, los debates con la gente, así como el gobierno quiere hacerlo con la gente de manera popular, de economía popular, pues nosotros también fuimos elegidos popularmente y también lo hacemos de manera popular con los sectores que representamos. Yo he sido un defensor del sector de la minoría, de la minería, y me han hecho críticas como si yo hubiese tenido alguna relación cercana con la minería. No, yo soy de un municipio, de Las Aguas de Ibirico, lo que era Las Aguas de vocación agrícola, lo que era el departamento del Cesar, pero hoy la minería representa el 40% del PIB del departamento del Cesar, donde se han transformado vidas, donde genera recursos para el departamento, para el municipio, pero también para este país, que sí le gusta a este gobierno, para poder repartirla en la economía popular. O sea, sí es necesaria y sí estamos de acuerdo en que se deben hacer cambios importantes, que se debe ordenar el territorio, que se debe ordenar el agua. Y yo lo decía el martes en un debate que tenía frente al decreto que está sacando el medio ambiente, y lo decía, hay que buscar un equilibrio entre la productividad y el tema ambiental. Yo fui concejal del municipio y fui un crítico de las empresas mineras cuando no hacían las cosas bien. Hoy, ¿qué nos mata? La ilegalidad, esa minería ilegal que este gobierno no ha sido capaz de atacar, que está acabando con el territorio. Entonces estamos atacando es a los que producen o a los que pagan impuestos o a los que efectivamente buscan ese equilibrio entre la economía. Miguel y Heráclito. Miguel. Esta es réplica, entonces, temas generales abiertos. Hágale. Bueno, mire, yo creo Para que se sientan como en el Congreso. Aquí están en el Congreso de Minería. Lo que pero no acaba de importa. hacer Heráclito frente a mi intervención es exactamente lo que hace el gobierno frente a todos los debates. Nos ponen falsos dilemas. Básicamente dijo, o es que queremos los problemas actuales o es que aceptamos lo que ellos dicen. Falso. Nosotros no queremos los problemas actuales. Nosotros no estamos tranquilos con lo que está pasando en el país. Por eso estamos aquí proponiendo cambios. Lo que no queremos es destrucción. Son dos cosas bien complejas, pues bien diferentes. ¿Y por qué comienzo por ahí? Porque este gobierno quiere arreglar, asumamos por un minuto que tiene buena fe, quiere arreglar los problemas, pero en el camino no reconoce lo que con tanto esfuerzo hemos construido.
Y en buena parte eso es lo que estamos defendiendo, lo que hemos construido que funciona, que paradójicamente es lo que quieren destruir en las reformas. Por ejemplo, en la reforma a la salud, es que lo que no nos dicen es que el 99.6% de la gente tiene cobertura, prácticamente tenemos una cobertura universal. Claro que es verdad, Heráclito, hay gente en Colombia que no tiene, no le llega a la salud. Bueno, para resolver ese 0.4%, por favor, no destruyamos el resto. Pero además es verdad que el personal en la salud tiene dificultades y tenemos que mejorar las condiciones. Bueno, para eso no tenemos que destruir y perseguir las EPS. Claro, nos duele la corrupción de Saludcop, pero también nos duele la de Caprecom, a propósito, muy cercana al gobierno. Nos duele también las de la Capital Capital Salud. Que ojo, cuando Petro entregó Capital Salud, la entregó con 480.000 millones de déficit. Cuando salimos nosotros con Peñalosa, la devolvimos con 40.000 millones de superávit. Es que gobernar lo público bien sí se puede. El problema es que cuando uno ve un gobierno incapaz es más complejo. Ayer me preguntaban en otro congreso, ¿usted cómo resume este año? Yo, incertidumbre e incapacidad. Así es. Y lo que decía Chacón es el punto. En la ADRES no han podido con el SOAT, y ahora pretenden manejar 84 billones al año, y eso pasaría en cualquiera. Entonces mi mensaje es claro que queremos cambios y estamos dispuestos a plantearlos. Y termino con un tema de la paz total que planteaba. Ojo a esto, ese tema sí que tiene que ver con ustedes, porque ojo, en el Bajo Cauca, por ejemplo, la minería ilegal ha crecido en 255%. ¿Y serán pequeños mineros informales? No, es el Clan del Golfo, ese mismo que está en Buriticá con el 60% invadido de los túneles, y a ese el gobierno se queda quieto, el ministro de Defensa no hace nada, la ministra anterior de Minas va a Buriticá a la mina, usa el helipuerto de la mina, pero se baja, no habla con los empresarios, pero sí con la comunidad, y buena parte de esa comunidad, ojo, no la comunidad, más bien, hay unos sectores que se infiltran en la comunidad, que son esos actores armados que tienen invadida la mina, y a esos no les dicen nada. Entonces, cuando yo dije hace unos minutos que sí les gusta la minería, pero no para ellos, es que, qué paradoja, la minería que usa mercurio no la persiguen, la minería legal la quieren asfixiar. Ojo a esto, eso de las zonas ahora agrícolas, eso de las zonas ahora temporales que la ministra que acaba de hablar aquí está promoviendo, termina por siendo el jaque mate a la minería formal en Colombia, porque la minería necesita seguridad, estabilidad jurídica, y eso es lo que este gobierno no representa. Entonces, Heráclito Landines. queremos políticas de Estado, no de gobierno. Yo creo que dicen ahora los que no quieren al gobierno que hay una narrativa, y la narrativa que se quieren imponer en estos escenarios y con la gente es que es gobierno en contra de los empresarios, que es la idea más equivocada y absurda que hay, la más absurda. Este ha sido el gobierno que ha sido más vigilado, más auscultado, que tiene todas las cámaras y que absolutamente todo lo que hace es visible a todos los sectores y a todos los grupos de poder, absolutamente todo. A los medios, a los gremios. Creo que es el único gobierno que sube los borradores de los decretos, de los proyectos de resoluciones para recibir la alimentación de todos. Pero creo que eso significa transparencia y eso significa que los grupos de interés y los ciudadanos sepan qué se está discutiendo. Pero quiero aclarar eso. Todo lo que hace este gobierno es para crear las externalidades positivas para que el sector privado crezca, para que los empresarios crezcan. Pero hay una narrativa que no le gusta nada de lo que hace el gobierno. Entonces dice Chacón, ¿cómo es posible que ADRES o alguna empresa pública pueda manejar los recursos o tenga la capacidad? Ustedes que son empresarios, voy a dar un dato. Revista Semana, julio del 2023. Las 1000 empresas más grandes de este país. 1000 empresas. Las primeras 10. Primera, Ecopetrol, pública. 145 billones de pesos de ingresos. Tercera, EPM, pública. 32 billones de pesos de ingresos. Cuarta, Reficar, pública. Novena, la EPS, 9 EPS. ¿Saben cuánto suman los ingresos de todas esas empresas? 256 billones de pesos. Y saben que sumando todas las empresas privadas, ¿saben cuánto suma? 135 billones de pesos.
La mitad. Heráclito, ¿alguien significa le esto? diría que esas ¿Qué empresas que significa son esto, José públicas, Manuel? como usted lo dice, se rigen en todo caso con parámetros de empresa privada? Pero Ahí, ¿qué fíjese, responde pero usted? son públicas, son con recursos públicos. ¿Qué necesitamos nosotros? Que el sector privado crezca, que el sector privado se fortalezca. Cuando el sector privado crezca, los empresarios, hay más generación de empleo. Cuando hay más generación de empleo, hay más consumo. Cuando hay más consumo, hay más tributos para el Estado. Y cuando hay tributos, se puede hacer la inversión social que este gobierno quiere. Gracias. Entonces, aquí no es ese falso dilema maniqueísta de discursos antagónicos y excluyentes donde el gobierno es el malo y nosotros los poquitos somos los buenos. Creo que es un proyecto de país. Y si nosotros seguimos con ese discurso antagónico y excluyente, Miguel y Chacón, ¿para dónde va Colombia? ¿Seguimos con eso? Sí. ¿O hacemos un acuerdo nacional? ¿Seguimos Y con para allá eso voy. o buscamos puntos comunes? Esa Para- es la discusión. Para Esa es la allá voy discusión. porque es que nos quedan nada más que 5 minutos y yo quisiera una intervención final de cada uno de ustedes, porque esto ha sido muy interesante y la discusión seguirá en Colombia y seguirá en escenarios como estos. Pero ¿cuál sería, Didier, el elemento fundamental que necesitaríamos para construir un verdadero acuerdo nacional? Para que la gente se lleve como Juan la Manuel. esperanza de que eso se puede. Juan Manuel, es imposible José Manuel, construir, adelante, sí. es imposible construir un gran acuerdo nacional cuando no hay consensos, cuando no se sientan en la mesa, cuando no nos escuchan, cuando solo nos quieren imponer. ¿Cuál es el elemento fundamental, esencial que se necesitaría hoy, Miguel, con realismo político para construir un acuerdo nacional? Mire, ni Petro va a reconocer los errores, ni va a recuperar el rumbo, ni nosotros nos podemos esperar que él haga lo correcto. Petro insiste en imponer lo que él quiere, no va a haber ni acuerdo ni consensos. Vayamos pensando qué es lo que vamos a hacer nosotros para que en el 2026 y de aquí a allá salvemos este país. Pero le voy a decir rápido dos cosas. Primero, Pero entonces lo que usted dice cierra aquí- la no, puerta ya para un acuerdo termino. nacional con Usted- este gobierno. No va a haber acuerdo nacional. ¿Qué va a haber acuerdo nacional? Es con un gobierno radical, absolutamente radical, caprichoso, ideológico. No va a haber. Pero además yo tengo 2 maestrías y un doctorado en Petro. Cuando fui concejal 4 años lo aguanté. Y le voy a decir que no reconoció un solo error. ¿Por qué lo va a hacer en la presidencia? Él va a seguir por donde... Es más, lo que vimos en las marchas es simplemente para alimentar su ego y es un comité de aplausos. Él lo hace es para seguir por el mismo lado, no para reconocer errores. Pero le voy a decir rápidamente, lo que dice aquí Heráclito es, por no decir falso, engañoso. Primero, entre otras, Ecopetrol, una cosa es manejada por Felipe Bayón y otra cosa por Ricardo Roa, que a propósito debería estar respondiendo en la justicia, ¿no? Entonces son 2 cosas diferentes. Pero lo segundo es que precisamente lo que estamos viendo es que nosotros no estamos cuestionando el manejo de lo público y además son empresas que tienen monopolios, empresas que tienen un régimen privado de contratación, no pueden ser comparados ni con Colpensiones ni con ADRES, etcétera. Entonces es bastante engañoso. Pero termino con este mensaje para ustedes porque es lo más importante. Este gobierno confunde crecimiento económico con beneficio para los ricos. Yo defiendo como herramienta principal para superar la pobreza el crecimiento económico porque así lo han demostrado los expertos y los países en todo el mundo. El mejor camino para acabar la pobreza es el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico necesita seguridad jurídica, seguridad física, necesita, por ejemplo, para ustedes regular las consultas previas. Lo que estamos viendo es absolutamente absurdo cómo muchas veces, ahora con este gobierno incluso, con la unencia de este gobierno, se extorsionan las empresas. Tenemos que tener hoy la claridad de que en Colombia se puede invertir, porque Miguel, ojo, gracias. viene un problema gigantesco de racionamiento, viene un problema gigantesco económico y de confiabilidad energética donde ustedes son fundamentales. Y termino con lo de la regla fiscal que aquí pasó el director del DNP. ¿Qué error, qué irresponsabilidad decir que la regla fiscal hay que modificarla para la transición energética? Plata tienen, pues que la prioricen para eso, pero además que le den confianza a la empresa privada para que invierta en la transición energética. Como Gracias, lo están Miguel. haciendo no es el camino. Y digo una cosa, el Sí. mercado financiero, termino con una frase, yo sé que me tomé un tiempo, pero bueno, No, pues, la emoción de se estar aquí. tomó buena parte Y del le voy a tiempo de decir este una panel, cosa, Miguel, le digo. Uno, pero qué lujo, Isabel, que sea así. Aquí yo no tengo la Plaza Bolívar ni 40.000 millones para llenarla, pero aquí lo hago con todo gusto y digo, ojo, los mercados financieros no ven la nobleza del gasto social, no porque sea ambiental la deuda pública no hay que pagarla. No, señores, estamos hasta el cuello y si el gobierno modifica la regla fiscal, vamos hacia default, vamos a un impago de deuda y este país le va a pasar muy mal. Así que al gobierno ojalá
apriete el pantalón y no cometa ese Gracias, error. Miguel. Gracias, Juan Camilo, y gracias a ustedes. Alejandro Carlos, usted que sí es juicioso, 30 segundos. ¿Acuerdo nacional es posible, sí o no? Antes le recuerdo a Miguel que Duque trató de modificar la regla fiscal y el Congreso no lo dejó. Y seguramente, mal hecho y muchas cosas también hemos mal hecho. Uno también tiene que reconocer los errores y recordar la historia. Y este gobierno, si lo pretende hacer, seguramente también se lo vamos a negar. Yo creo que el acuerdo nacional precisamente requiere diálogos y de todos los sectores. Si siempre que se hacen comentarios, se hacen argumentaciones sobre algunos temas como los que ahorita puse, y le dije, primero el gobierno tiene que probar y demostrar que es capaz de hacer eficiente una empresa para pedirle al Congreso de la República que pase la plata de los pensionados, de los colombianos privados a Colpensiones con el doctor Dusan, para que no pase lo del anterior Seguro Social y se molesten, porque es que pedir que demuestren, como hoy, ¿ustedes saben por qué la reforma pensional no tiene ponencia? Porque le pasaron un oficio al gobierno diciéndole que le muestre de dónde va a sacar los recursos, que si cuánto es el costo fiscal que tiene la reforma, y lleva ya bastantes días desde inició prácticamente este semestre y no han contestado. Entonces, Heráclito, si usted me dice que soy radical por pedirle al gobierno que pruebe que va a volver algo público, que hoy es privado, que ha producido el doble de los billones que han entregado los colombianos, que nos parece que no debemos tener ligereza en eso, y eso es ser radical, creo que nunca va a haber acuerdo nacional. Gracias, Alejandro Carlos. Intervención final, muy corta, Heráclito, por favor. Muy bien. Los fondos privados y los recursos de los colombianos no se van a malgastar, y la Corte Constitucional siempre va a favorecer el derecho fundamental de cada persona a sus ahorros y sus cotizaciones. Bajo ninguna circunstancia vamos a perder lo cotizado, los que estamos en fondos privados. Segundo, en este gran acuerdo nacional, Miguel, estamos en el mejor momento de la economía del país. Hoy salió la cifra de desempleo, 9.3, el desempleo más bajo en los últimos 10 años, que no estaba por debajo de 2 dígitos, 9.3. La inflación más baja en los últimos años, aún a diferencia de otros países latinoamericanos. Estaba muy bien. La inversión extranjera este año aumentó en comparación con los periodos anteriores en un 18%. O sea, estamos muy bien, pero tenemos que construir el acuerdo nacional sobre puntos importantes para todos. Pero ya sabemos que con el uribismo no vamos a hacer ese acuerdo, porque no le gusta la paz, porque no le gustan las pensiones para los pobres, porque no le gusta la salud para la periferia colombiana, porque no le gusta que los trabajadores estén en mejores condiciones. No les gusta. Nada del gobierno les gusta y nada progresista les gusta en un país tan desigual como Colombia, que es el país más desigual de América después de Haití. Sí. Y lo que estamos haciendo es para disminuir esas brechas de desigualdad en Colombia. Gracias a todos. Gracias, José Manuel. Se acabó el tiempo, nos podríamos quedar aquí todo el día. Sí. Que yo me merezco una réplica de 30 segundos. Venga, Luz Mari, muy cortico, por favor, ¿vale? Heraclio, y a todos, y qué pena con todos los que están aquí presentes, pero pues yo soy una ciudadana del común y tengo que aprovechar este espacio, aprovechar que estás aquí, Heraclio. Isabel,
Yo soy del municipio de Uriticá, nacida. En mi función como, estoy muy asustada, discúlpenme, en mi función como gestora de acompañante en procesos de formalización y legalización minera. Vengo haciendo un proceso de un subcontrato de formalización con CIGI Continental Gold y me parece justo y ser muy honestos con Colombia al decir que esta empresa en mi territorio no ha impactado positivamente, y claro que sí, porque siento injusto que a nosotros, los del territorio, no nos hayan escuchado en nuestra versión. Claro que sí hemos tenido desafíos, claro que nos hemos comprometido con una legalización bien hecha porque se la debemos a ese tejido social que nosotros le hemos apostado. Heraclio, hay que construir con las comunidades, con los que estamos allá, con los que independientemente de que los políticos, ustedes están por momentos, nosotros seguimos en los territorios y a veces se nos hace injusto cómo llegan otras personas de otros lugares, se apropian de nuestra palabra, vienen y dan la versión y a nosotros nos dejan allá. ¿Hemos tenido desafíos? Claro que sí, pero defendemos a la multinacional, a la CIGI Continental Gold, porque en nuestro territorio ha impactado positivamente, entonces no podemos venir a cambiar. A cambiarlo, Heraclio, porque te cuento que conozco los rostros de mi gente y si tú supieras tantas familias que han podido progresar, tantos padres que hoy en día pueden decir, tengo un hijo ingeniero, un médico, porque por medio de estos empleos que se han creado, 4.000 directos e indirectos, ha impactado la vida de nosotros buritiqueños y eso hay que reforzarlo, no se puede quitar, porque las garantías no son para una multinacional, las garantías son para nosotros que construimos territorio. Entonces acá, que este sea el espacio para aprovechar y decirles, no es un respaldo para las multinacionales, es un respaldo para Colombia, yo soy territorio, yo soy CIGI Continental Gold. Gracias, Luz Mary. Doctor Juan Camilo, eso es lo que pasa cuando pone temas tan buenos y panelistas tan buenos, que el tiempo siempre se queda corto. Muchas gracias, yo creo que ya estamos listos, ¿no? Gracias.